Yo le decía al presidente, otra infidencia en la posesión. Le decía, presidente, ahí tienes al Congreso, utiliza el Congreso, acude a él. Todo lo que sea para el bien de los colombianos, créame que se lo van a aprobar. Créame que se lo van a aprobar. Presidente, gracias por venir a Los Protagonistas aquí en la biblioteca de mi casa. Bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. Gustavo, el gusto es mío. Un placer acompañarte. Casi que no llego. No, pero cumplido. Pero le dije que aquí... Honró su palabra, que es muy importante para un presidente del Congreso. No solo un presidente del Congreso. Yo digo que en la vida uno la palabra tiene que honrarla, Gustavo, y eso creo que ha sido mi conducta durante toda la vida. Presidente, quiero comenzar esta conversación con un asunto que nos toca a todos los colombianos y nos duele mucho. Todo lo que estamos viviendo de la tragedia después del sismo, pues usted es el presidente del Congreso y en el Congreso están los representantes de todo el país. ¿Cómo están viendo ustedes esto? ¿Qué le comentan? ¿Qué le dicen a usted los otros senadores y representantes de cómo estamos? Gustavo, muy doloroso. Lo primero, toda la solidaridad con las víctimas, con las familias de todas las personas que ya no nos acompañan. Ay, hombre, me dicen que es muy doloroso lo que se está viviendo. Muy trágico. Me decía un representante, hombre, estuve en un sitio donde se cayó la estructura de un edificio y uno escucha los gritos, las personas. Eso me imaginaba las escenas. Muy doloroso, Gustavo, muy doloroso. Y supongo que ustedes, en colaboración con otras ramas del poder público, van a estar muy pendientes del presidente Abelardo. Sí, sí, muy, muy pendientes. Hay que brindarle todo el apoyo, no solo al gobierno nacional. Yo convoqué que hiciéramos una donación. Sueldito. Un sueldito, creo que es lo mínimo que podemos hacer, Gustavo. El partido al cual pertenezco también está haciendo unos esfuerzos. Yo digo que todo esto es mínimo para las inmensas necesidades que tienen los compatriotas, pero nos corresponde, tenemos el deber moral de hacerlo, y ahí estaremos y no seremos inferiores, Gustavo. Uno tiene que ser solidario. Yo digo que en este momento el corazón solidario de los colombianos tiene que despertarse con nuestros compatriotas que están pasando muy difícil. ¿Alguna tragedia en la vida lo tocó a usted o a su familia, de todas las que vivimos en este país a veces? Gustavo, tantas cosas que le suceden a uno, pero diría yo he sido un bendecido de la vida. Yo nunca me quejo, yo no me pongo a mirar que pasó esto malo o aquello. Yo siempre digo que cualquier cosa de la vida te trae una enseñanza. Yo perdí a mi papá a los 17 años. Yo dije, bueno, mi vida se divide en dos, antes de y después de. ¿Qué le pasó a él? Mi padre murió muy joven de un infarto, pero aprendí y dije, me sirvieron 17 años donde aprendí valores, principios, soy lo que soy, fue el cimiento de lo que ha sido mi vida. Y yo a veces le digo a Dios, imagínate si solo fueron 17, si me hubieras permitido 20, 25 más, me hubiese servido mucho. Eso fue en el año 1988, un año complejo para mí, muy difícil, porque yo tenía dos figuras en mi vida en esa época, mi padre y mi abuelo, y uno muere en enero, el 26 de enero del 88, y el otro muere en diciembre del año 88. Entonces fue un año bien difícil, bien complejo, pero yo digo que de todo tiene uno que aprender, Gustavo, y ahí aprendí mucho y duré una época que yo te diría como insensible. Pero después fui hablando con Dios y fue uno recuperando, porque uno lo cuestiona y le dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Y tú te detienes y te pones a mirar y tú dices, hay personas que la están pasando peor que yo. Entonces no tengo derecho a quejarme. Tengo derecho a agradecerle a Dios, a seguir hacia adelante, a cada día enfrentarlo con dedicación, encomendarme a Él y trabajar por Colombia. A mí siempre me ha servido, me ha gustado el servicio. Bueno, veo que lo une con el presidente de la Espriella las creencias, la fe, que han sido a veces tan cuestionadas. Este país es laico, este país es creyente. En todo ese rollo de esa discusión, ¿usted cómo se ubica? No, mire, yo creo mucho en Dios, hablo con Él, tengo muchas experiencias de vida, puedo decirle que Dios existe, creo en los milagros, los he vivido. De hecho, mis dos primeros hijos, Valentina y Miguel, el menor, son una bendición de Dios, son una promesa de Dios, pero también son un milagro de Dios. Valentina, muy chiquita, estuvo en UCI. Recuerdo que los médicos daban muy pocas probabilidades de vida, y ahí está, ya tiene 20 años estudiando, muy juiciosa. Y Miguel también vivió algo muy parecido, y ahí están
no digo que dando lidia, sino una bendición que tenemos en nuestra casa, que son mis 3 hijos, Valentina, Sofía y Miguel. Y toda esta cuestión religiosa, el día de la posesión, ¿cómo la vio usted? Bueno, cada quien tiene sus creencias y cada quien hay que respetarle la manera de obrar y de actuar. Yo creo que yo particularmente, como le decía, yo creo en Dios. Hablo con Él, creo que tenemos una amistad, yo lo veo como un amigo. Y te decía, Gustavo, que para mí los milagros existen, los he probado, los he comprobado y los he vivido. Entonces uno tiene que respetar las creencias de las personas. Y ahí el presidente tuvo pues un acto de su fe, de su manera de ver las cosas y ahí lo llevó a su posesión. Hablando de milagros, para muchos un milagro su elección como presidente del Congreso en una situación que el país recuerda que fue un pulso bien bravo. ¿Quién le hizo ese milagro? ¿Cómo se hizo ese milagro? Hombre, Dios, el trabajo, la convicción, lo que he representado durante mucho tiempo. Yo creo que se sienten confiados las distintas bancadas y eso es importante, sobre todo en un momento tan difícil del país, tan polarizado, donde yo digo que hay que construir consensos, hay que buscar acuerdos que brinden soluciones a las inmensas dificultades que viven los colombianos. Pero ya la dinámica propia ahí de la consecución. Pero se sufre un poquito, ¿cierto? Le cuento que yo soy muy relajado para eso, Gustavo, y por una sencilla razón. Uno se encomienda a Dios y Él dispone. Usted hace su trabajo y las cosas se van dando. Y yo siempre le dije, si tú consideras de que yo debo ser el presidente del Congreso para servirle a los colombianos, allí estaré. Si no, tranquilo, no ha pasado nada y seguimos trabajando. Se dieron las cosas, tengo una inmensa responsabilidad. Espero hacerlo con lujo de detalles, con total dedicación. Y Gustavo, yo creo en eso, yo creo en que usted haga su parte, que del otro lado se cumple la otra parte. Presidente, ya que estamos ahí como en el escenario religioso, por lo menos las comparaciones con lo religioso, antes de que usted lo votaran y lo eligieran, algunos apóstoles del presidente del Espía lo llamaron y le dijeron, mira, no hagas el ridículo, no te expongas, retírate, da un paso al costado, que esto no es del centro democrático. ¿Usted le falló la fe con esas llamadas? ¿En algún momento dijo, yo voy a hacerle caso a estos que van a ser los ministros? No, a ver, yo le tengo que decir, no, yo no tuve ninguna llamada, pero sí un tiempo antecito de la votación, sí me dijo un senador, me dijo, no, yo te recomiendo que te retires, que nunca se ha derrotado a un presidente y no creo que lo vayas a hacer, mejor retírate. Y yo le dije, bueno, siempre hay una primera vez, y yo confío en mi trabajo. Entonces ahí se dio el resultado y le agradezco a todos los congresistas, a todos los senadores que me apoyaron y a los que no, porque de eso se trata, la democracia es así, es con votos. Y yo lo propuse desde el primer momento, entre otras, Gustavo, porque yo quiero aclarar lo siguiente, el Centro Democrático es el partido mayoritario de gobierno, nos declaramos de gobierno, fuimos los primeros. Inmediatamente. Y la tradición, lo que es la costumbre, lo que ha venido siendo en el Congreso de la República, en el Senado, es que el partido mayoritario es quien preside el primer año, el partido de gobierno. Entonces, ¿por qué íbamos a romper con esa tradición y ese, diría yo, derecho consuetudinario que se ha venido acostumbrando? Entonces, unos sectores querían hacerlo. Yo en un momento se les dije, miren, no, por favor, no pongan en riesgo y no expongan al presidente a una derrota porque puede pasar. Como puede que yo pierda, puede que yo gane. Y miren que pasó lo que sucedió y fue que ganamos. Y le voy a contar una anécdota. La noche antes yo me senté con mi hijo, Miguel, que es el menor, y me senté con un papel en mano y le dije, hijo, vamos a hacer un escenario aquí el más conservador y ayúdame a sumar y tal. Y a mí se me olvidó y él sumó y nos dio 56 votos. Al día siguiente me dice, papi, mira, tú no te acuerdas de esto, mira lo que tengo en la calculadora del teléfono, 56. Entonces nos salió exacto. Y yo digo que son diosidencias, son cosas de Dios y no me falló el cálculo y ahí estamos. Va el pelado para el Congreso también. Hombre, yo espero que coja otra actividad de la vida. Gracias a Dios son muy inteligentes y espero que donde Dios los ponga, Gustavo, porque uno tampoco puede decirle a los hijos qué hacer y qué no. Yo creo que es más de valores, de principios, de formarlos y ya que ellos tomen una decisión y uno acompañarlos. Yo estuve poniéndole mucho cuidado a su discurso en el día de la posesión. Muy importante el discurso por unos mensajes muy claros. Ahora usted lo mencionó hace un momento en esta charla. La unidad, el diálogo, la conversación. ¿Usted tiene algún temor de que el presidente se meta un poco en su burbuja y descuide esa relación con el Congreso y con los partidos? Es lo que yo entendí de su discurso. A ver, Gustavo, yo
Mi invitación ha sido al presidente, a los colombianos y a mis colegas. Nosotros perdemos a veces mucho tiempo en discusiones, en peleas, cuando ese tiempo lo debemos invertir en soluciones, porque yo insisto, usted y yo estamos dialogando, pero allá afuera hay personas que la están pasando mal. Hay una madre que se levantó hoy en la mañana que no consigue los medicamentos para su hijo enfermo o su familiar. Hay que solucionarle ese problema. El comerciante que madrugó hoy, que abrió su comercio, que trabajó todo el día y llega a su casa y en la tarde o en la noche tiene que sentarse y decir cuánto de lo que yo hoy produje tengo que destinarlo para pagar la extorsión. Y eso está pasando en todo Colombia. O en el Caribe colombiano, de donde yo vengo, y lo dije en el discurso. Hay familias, hay padres o madres que se levantan y dicen, yo tengo aquí una platica, ¿qué hago con esta plata? O compro el desayuno, el almuerzo o la comida, o la guardo para pagar el recibo de la energía que va a llegar bien costoso. Entonces son esos dilemas y esos dramas que viven los colombianos, donde yo digo, sentémonos, busquemos solución y no tanta agresión y tanta pelea. Pasamos mucho más tiempo, usted mira las sesiones del Congreso, diciéndole al uno una cosa, al otro otra y al otro otra, cuando nos debemos de sentar en medio de las diferencias, construir consensos y buscar soluciones para los colombianos. Ahora, la construcción de consensos también requiere de algunos simbolismos o de algunas luces, algunos cambios de luces, diría yo. ¿Por qué, si ustedes se declararon inmediatamente partido de gobierno, por qué no hay ningún ministro del Centro Democrático? Bueno, ya eso corresponde al fuero del presidente de la República. Yo no voy a entrar en decirle ni sugerirle que lo haga. Pero ahí estamos, una bancada, somos 47, 17 senadores, 30 representantes dispuestos a trabajar por Colombia y lo que dijimos desde el primer minuto, todas las iniciativas, todos los proyectos que redunden en beneficio de los colombianos las vamos a apoyar. Y nosotros somos una bancada disciplinada, una bancada monolítica, una bancada que tenemos un norte y una guía, Gustavo, y nosotros siempre discutimos los temas, tomamos decisiones y votamos lo que nos parece que es lo mejor para los colombianos. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el expresidente Uribe? ¿Cómo es su relación con él? Esta mañana. ¿Qué le dijo? No, siempre hablamos del acontecer nacional, del país, de lo que pasa, de los temas, que si la salud, que sus preocupaciones por la seguridad, que al gobierno le vaya bien. Él siempre dice el gobierno le tiene que ir bien. Pero defendiendo la existencia del Centro Democrático. No, claro, ni más faltaba, sino ahí están las abejas listas y prestas. Y picaron duro. No, yo digo que lo hacemos coloquialmente, pero siempre lo que prima es Colombia. Álvaro Uribe Vélez es un hombre, yo que he tenido el inmenso privilegio y la fortuna de estar al lado de él muchísimos años, Gustavo, es un hombre que ama este país. El presidente Uribe hace mucho tiempo hubiera podido decir, me voy a vivir a Europa, puede vivir donde quiera. No, está aquí, dedicado día a día a trabajar por los colombianos, preocupado por los temas, piensa desde que se levanta hasta que se acuesta, y yo creo que no duermes pensando en... Él dice que tiene el doble de la edad porque se la pasa despierto. Por eso mismo, se la pasa despierto y pensando en Colombia. Y eso es, para mí, es un tema que uno tiene que valorar, tiene que respetar, y es la dignidad de un hombre que quiere amplios sectores de la nación colombiana, y yo en lo particular le profeso una gran admiración, un profundo respeto, y lo considero un amigo. ¿Extraña a María Fernanda Cabal en el partido? Todos, cada quien tiene temas valiosos. Yo digo que en la vida uno se enriquece de todas las personas, y unos cometemos errores, todos cometemos errores, pero uno tiene que extraer de las personas lo mejor de sí, y ella es una mujer aguerrida, valiente, preparada, muy preocupada por los temas de la seguridad, etcétera. ¿Pero está cometiendo un error con la decisión? Porque yo no creo que uno deba llegar a esas instancias, y menos en un partido como este, que es un partido que delibera, que respeta a todos los sectores, pero yo insisto, cada quien piensa de una manera y hay que respetarle las decisiones que tome. ¿Ella sería una buena presidenta? Yo creo que ella puede ser una buena presidenta, sí, María Fernanda. A ver, yo digo que todo aquel que tiene como compromiso a la nación, que se ha preparado, puede hacerlo bien. Puede hacerlo bien. ¿Por qué no tuvo tantos votos Paloma? Que mucha gente pensaba que iba a tener más fuerza. Yo pensé que nos iba a ir mejor con Paloma. Lo que pasa es que también hay que reconocer la campaña del hoy presidente Abelardo de las Prevas. Fue una campaña muy, diría yo, con disciplina, con rigor, una gran campaña.
uno puede no compartir muchos aspectos, pero la ejecutaron, la planeación fue magistral, fue perfecta, y el doctor Abelardo recogió lo que es las bases del Centro Democrático. Si usted analiza y mira quiénes están alrededor, son personas que han estado en el Centro Democrático y que comulgan con nuestras tesis y con nuestras ideas. Y yo sé que el presidente Abelardo, si usted lo pone a que mire los proyectos de ley que el Centro Democrático ha radicado. Le van a gustar. Congreso, le gustan. Claro. Porque es la misma esencia, los mismos valores, los mismos principios, y él es un hombre coherente en ese sentido. Entonces yo creo que si se lo pregunta, él va a decir, me siento satisfecho y pleno con esos proyectos de ley. Entonces uno mira y al final recogemos lo que son las mismas tesis, los principios, los valores, pero él supo recoger más el sentir, interpretó mejor, de una manera más clara a los colombianos afines a nosotros, a nuestras tesis, y ese para mí es el resultado combinado con el rigor, con la disciplina y con una excelente estrategia de campaña, que insisto, hay aspectos que uno podría no compartir, pero que fue elaborado de una manera magistral y lo tienen hoy como el presidente de la República, a quien hay que rodear y apoyar. El mundo de la política, pues lo entienden ustedes los políticos mejor que la gente común y corriente. A veces la gente cuando ve que pasan cosas que para ustedes son naturales queda espantada. Voy a tratar de decirlo de una forma coloquial, interpretando a mucha gente en la calle. ¿Cómo es posible que se convierta en presidente del Congreso una persona que tuvo el apoyo en la votación del señor Cepeda, que siempre ha estado detrás jurídicamente del expresidente Uribe, que es el jefe político de ese hombre, que es usted, que se convirtió en presidente? Como que la gente dice esto, ¿a qué horas? ¿A qué horas terminaron con el apoyo del progresismo? No, Gustavo, mire, lo que pasa es que la dinámica propia del Congreso, cuando se trata de mesas directivas, si usted mira los antecedentes y la historia, los partidos han votado siempre por la figura de quien los partidos postulan en la presidencia. Del Senado voy a hablar. Y entonces, mire los antecedentes, siempre han votado. Y le voy a poner un ejemplo de ese mismo día. A ver. El segundo vicepresidente del Pacto Histórico. Mire la votación. ¿Quiénes votaron? Todos los sectores. ¿Eso quiere decir que los unos se convirtieron? No. Cada uno, en el marco de lo que representa, de su ideología, toma unas decisiones y vota. ¿Por qué? Porque cuando usted vota por el presidente o el primer vicepresidente o el segundo, usted está votando por quienes están en la mesa directiva, que son los que lo van a dirigir, van a llevar a cabo las sesiones. Entonces es un voto de confianza de cada uno. Ahí yo digo que no es tanto ideológico como sí la confianza que se deposita y lo que ha sido el recorrido de uno como parlamentario. Entonces se sienten tranquilos porque uno les da el uso de la palabra, uno les da garantías, y como he dicho yo siempre, a ver, Gustavo, yo he sido... fui antes de ser presidente del Congreso, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, presidente de la Comisión Séptima, segundo vicepresidente de la Comisión Séptima. Entonces hay una trayectoria. Carpintería política también. Si yo no hubiese sido un hombre que cumple con las garantías, que le da las garantías a la oposición, a los independientes o a los de gobierno, créanme que no me habrían elegido como presidente del Congreso. Entonces, cuando uno les da garantías, te votan. Lo que pasa es que aquí había un pulso porque había un candidato de un partido minoritario de gobierno que querían impulsar, o que se insinuó que era impulsado por el gobierno. Entonces eso genera ahí unas divisiones. Si no, yo hubiese sacado una votación similar a la que sacó el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. ¿Y a usted le quedó gustando que Cepeda votara por usted? Hombre, Gustavo, yo digo que en medio de las diferencias, yo le digo, mira, primero es el ser humano y el tema ideológico ahí no. No quiere decir que yo tengo... ahora que mis principios cambiaron. No. Yo defiendo lo mío. Yo soy un hombre de seguridad, de principios, de valores. Creo en los pilares nuestros, la confianza inversionista, la cohesión social, un Estado austero. Seguramente ellos piensan de una manera totalmente distinta y ni Cepeda va a pensar como yo, ni yo voy a cambiar lo que es mi esencia. No. Esto es una dinámica que se da muchas veces en el Congreso de la República. Si cuando se presenta un solo candidato, todos los partidos terminan votando por ese candidato. Entonces quiere decir que los de derecha, que yo digo que eso de cuento de derecha y de izquierda, yo ese tema no creo mucho. Yo creo valores, principios y unos temas generales que son los que te tienen que conducir en tu diario actuar. Que es que si usted está en el servicio de la política, busque soluciones para los colombianos. Izquierda, derecha, busque soluciones para los colombianos. A la gente quiere que le resuelvan los problemas, no importa la ideología. No le importa, y a la gente no le importa ni que el discurso fue extraordinario, ni que cuántos votos sacó, sino
¿cuál es la solución que tú me vas a traer? ¿Qué es la solución que tú me vas a brindar? Por eso lo que hablábamos al principio, usted y yo estamos aquí dialogando, pero allá afuera hay muchas personas pasándola difícil. ¿La salud tiene salvación? Yo creo que sí. Yo creo, mire, yo fui uno de los que se opuso a la reforma en la salud del gobierno anterior y me opuse con argumentos, Gustavo. Es que el sistema es bueno, hay que mejorarlo, tiene unas falencias, pero cuando usted no ajusta, por ejemplo, la UPC, es un tema muy técnico, pero lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Son los recursos que usted tiene que destinar para la prestación del servicio de salud, de medicamentos, etcétera, y etcétera. Pero si usted no lo ajusta, y nosotros lo advertimos durante muchas oportunidades, genera un colapso. Entonces yo digo aquí, es lo que se llamó la famosa crisis premeditada de la salud. El chu-chu-chu. El famoso chu-chu-chu. Eso el gobierno se tiene que emplear a fondo, tiene que invertir los recursos necesarios, pero uno tampoco puede soslayar ni decir, dejar las cosas a un lado. Aquí hay corrupción en el sistema y eso hay que frenarlo, y siempre lo ha habido. Y ahí es donde uno exige la mano dura, que se cumplan con las funciones de Procuraduría, de Contraloría, etcétera, para que no se dilapiden los recursos de los colombianos y se invierta donde tiene que invertirse, que es mejorar la calidad de vida de los colombianos. La salud, con criterio de eficiencia, calidad y oportunidad, que es lo que requiere la ciudadanía. Que usted tenga los medicamentos. Y la cita con el especialista. La cita con el especialista. Consulta. Pero ¿qué está pasando? Usted pide la cita. Le dan un ficho que lo llaman, en la costa caribe lo llaman el ficho del pendiente. Entonces usted va, vuelve, está pendiente. Consigue la cita. Lo examina el médico. Lo diagnostica. Voy a poner un ejemplo. Salió hipertensa la persona. Sí. Lo medican, lo formulan. Y va a buscar medicamentos y están escasos o no hay. Otro ficho del pendiente para los medicamentos. Yo me comprometí en campaña, voy a erradicar un proyecto de ley, les dije en su momento, donde los medicamentos lleguen a la puerta de la casa de los colombianos. Ya lo radiqué y espero que se apruebe. El presidente Petro quería llevar a los médicos a la casa de los colombianos, pero no lo logró. No lo logró. Aquí usted escoge dónde, porque yo creo en eso, quién lo atiende, cuál es su médico de confianza, pero le llevan los medicamentos a la puerta de la casa, el que es hipertenso, sobre todo al adulto mayor, porque no hay derecho. Claro. Que lo pongan en un paseo, a que vaya a los medicamentos, no hay, vuelva a su casa, vaya, viene. ¿Y sabe qué pasa? Muchas veces cuando ya lo consigue, no tiene los recursos, entonces no puede alimentarse bien, si tiene el subsidio, perdió el subsidio, simplemente en transporte, Gustavo. Entonces lo mínimo que podemos hacer, llévele el medicamento a la puerta de la casa. Con unos controles, sí, los que usted quiera. Yo no sé si la gente va a entender lo que le voy a preguntar, pero usted me lo va a entender muy claro. Ese adulto mayor, si es pensionado, más le vale que sea fiel, ¿cierto? Bueno, lo dice usted. Porque yo creo que usted tiene un pie bien puesto en el asunto de que la pensión, si la persona comete un acto de infidelidad, se tiene que repartir con la persona a la que le pusieron los cuernos. ¿Es más o menos así el asunto? Lo estoy hablando en Colombiche. En Colombiche. A ver, ¿cómo es el cuento? Pero yo digo que están juiciosos y van por su medicamento, pero no les alcanza, Gustavo, no les alcanza. Bueno, dejamos la infidelidad quietecita por un lado. No, pero ¿sabe qué? No, infidelidad. ¿Briceño está infiel con el Centro Democrático? Briceño tiene un estilo, es respetable. Pero yo creo que, mire, cuando usted tiene una diferencia en un partido, usted debe proponerle y decirla delante del partido, delante de la bancada. Briceño es un hombre joven, interesante, inteligente. Yo creo que hay cositas que uno tiene que ir madurando. Porque no lo veo mucho en las fotos de ustedes, de la bancada, ¿cierto? ¿No lo invitan o él no va? No. Aquí todos tienen participación y el derecho a estar en todos los temas. Pero yo digo que uno debe estar donde se siente cómodo y yo espero que él esté cómodo en esta bancada y siempre nuestro reconocimiento a él y a todos los que hacen parte de este partido, que es muy importante y muy interesante. El poder seduce en muchos aspectos. ¿Usted teme que a la bancada la seduzcan, le saquen parlamentarios de parte del poder del presidente? Ay, mire, yo la verdad veo al presidente en un tema dedicado a resolver los temas del país. Mire que no lo veo sonsacando congresistas, no lo he visto en ese plan. Yo también tengo que decirle, yo no vi a la figura del presidente diciendo voten por X o Y para la presidencia del Senado. No, del presidente Abelardo como tal no lo vi. Tampoco lo hizo para Contralor, con la Verde. No, y lo hemos hablado y yo lo hablé con él. Tengo que decirlo, voy a ser infidente. Yo he hablado un par de veces, varias veces con él por teléfono y me ha expresado
que no, que él de un profundo respeto, y yo lo sé, que él no se puso a llamar a ningún parlamentario, y eso yo tengo que reconocerlo y valorárselo al señor presidente. Cuando se habla de este escenario de la política, pues surgen muchas preocupaciones para los colombianos. ¿Qué va a pasar con los escenarios de corrupción que a veces se dan en el Congreso de la República, como en todas partes? Quiero decir, no estoy señalando nada. Usted, como presidente del Congreso, ¿qué tan estricto va a ser en eso? ¿Qué tanta lupa va a poner a la corrupción del Congreso? No, toda la que yo pueda, Gustavo, y cuando uno maneja, administra los recursos públicos, tiene que hacerlo de una manera implacable, más riguroso que cuando el recurso es suyo, porque usted tiene una inmensa responsabilidad de lo que está haciendo. Yo he sido ordenador del gasto. Yo fui secretario general del Ministerio del Interior, fui director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, SAP, y gracias a Dios nunca tuve o he tenido un problema por manejo de recursos. Si no los tuve en esas épocas, mucho menos ahora, Gustavo, que tengo una inmensa responsabilidad como congresista de la República. Este es mi cuarto periodo, yo soy el senador más antiguo del Centro Democrático. ¿Y se va a aplicar el quinto? No sé, yo digo que cada día trae su afán, y cuando a mí me lo preguntan, yo digo, donde Dios me necesita, ahí estaré. Muy bien. Vea usted, ya que hablamos de ese asunto de los recursos públicos, pues es innegable que hubo mucho ruido alrededor de problemas de recursos públicos en el gobierno pasado, y que mucha gente quiere que las cuentas queden claras, incluso el presidente de la Espriella. Pero el presidente Petro se va con permiso un año para afuera. A ver, yo lo del permiso que entiendo. La Constitución es clara y dice que los presidentes durante un año después de su ejercicio deben pedirle al Senado de la República permiso para salir fuera del país. Después se mandan solitos. Sí, ya después no hay problema. Pero lo que yo veo es que lo pide por un año y no significa que él se vaya, lo que yo interpreto, que él se vaya a vivir un año fuera de Colombia, no. Sino que lo pide así para poder ir y salir. Pero ahí se modificó la solicitud, la proposición, y queda que él debe anunciar cada una de las salidas, y eso es sensato y me parece bien. Pero uno también debe, diría yo, confiar, y es la figura de un presidente. Que uno le haya o no gustado es otra cosa. Pero la majestad de la presidencia de la República uno tiene que respetarla, que acatarla y cumplir con lo que dice la ley, que lo anuncie. Yo eso no le veo ninguna dificultad ni ningún problema. Voy a salir de tal fecha a tal fecha, y dice a dónde va y no pasa nada. No pasa nada. Así lo veo yo. Hablando de Petro, ¿cuál cree usted que debe ser el rol de Gustavo Petro ahora como expresidente? ¿Qué necesita el país de él y qué necesita el país que él no haga? A ver, él ha dicho que va a ser una oposición, es normal. Yo mi invitación y lo que yo espero es que no incendien a Colombia. Yo digo que hay que hacer oposición respetuosa, pero no incendiando este país. Este país no está para ello, no lo necesita, no lo merece. Y yo espero que él, con lo que fue su experiencia como presidente durante 4 años, acertada o no, merecen un respeto también de parte de todos los colombianos, pero que la haga, que salgan a las calles cuando no estén de acuerdo con algo, como lo han expresado, pero respetando también a los demás, los bienes, la propiedad. Colombia no necesita un estallido social. Colombia lo que necesita es soluciones colectivas en medio de las diferencias que contribuyan a ayudar a la comunidad necesitada. ¿Y usted cree que parte del progresismo o del petrismo podría estar interesada en esperar un resbalón del presidente para otro estallido social? Yo insisto, no sería lo mejor para el país, ni para ellos, si usted me lo permite. Yo creo que aquí hay que pasar a otros escenarios, al de la propuesta, al del diálogo, al del respeto por el adversario. Yo insisto mucho en eso. Mire lo que vivimos. Hombre, por pensar políticamente distinto, mire lo que le pasó a Miguel Uribe. Eso no puede seguir pasando a la nación colombiana. Hay que respetar al que piensa distinto. Por eso esos niveles de polarización, de exacerbación de los ánimos, hay que bajarlos. Menos violencia, más soluciones. Y mano fuerte con los delincuentes. Sin lugar a dudas. Todo el peso de la ley con los delincuentes. Todo el peso, Gustavo. Este país está un país de más de 300.000 hectáreas de coca, que ese es el combustible generador de todas las violencias. Que no hay un rincón de Colombia que se escape de la extorsión. No hay derecho que los colombianos salgan, trabajen y tengan que pagarle a aquel que no lo hace
por unos recursos que no se ha sudado ni un minuto. Yo eso no lo comulgo y ahí tiene que caerle todo el peso de la fuerza pública y de la ley a esa persona que transgrede esa norma. En ese sentido, tanto su partido como el partido de gobierno tienen muy clara la recuperación de la seguridad, de lo que se ha perdido en los últimos años. El presidente es muy cercano al gobierno de Estados Unidos, un aliado suyo muy importante como es Federico Gutiérrez también es muy cercano a esas agencias y ahora está sobre la mesa la posibilidad de unas operaciones que si son de cooperación, pues es una cosa normal que hemos tenido hace muchas décadas. Y con mucha intensidad desde Andrés Pastrana y el Plan Colombia. Pero si los militares extranjeros de los Estados Unidos operasen en Colombia con armamento, no podría hacerse sin que el Senado lo autorizara. ¿Cómo se está manejando eso? Necesita la autorización del Senado. Yo no conozco en detalle, yo escuché fue el anuncio, Gustavo. Hay que mirar ya el detalle, si es la cooperación en equipos, en tecnología, en inteligencia. Bienvenido, lo necesitamos, no vamos a decir que no. Pero ya si es la incursión de tropas o operaciones conjuntas y vienen, diría yo, de la fuerza pública del gobierno americano, requiere de la autorización del Senado de la República. Entonces hay que mirar lo uno y lo otro, cuál es el alcance, pero decirle de entrada que necesitamos del apoyo de la cooperación internacional de los Estados Unidos, de Israel. Hay que meterle a esto mucha tecnología, mucha inteligencia, que la seguridad es un valor fundante, Gustavo. Sin seguridad no hay absolutamente nada. Usted va a montar un negocito y le dicen que en esa esquina no lo puede montar porque todo negocio que usted pone ahí lo roban, lo atracan. Usted va y lo monta. Usted dice, no, yo no voy para allá. Pero si le dicen en esta otra esquina que se llama Colombia, ahí hay seguridad, ahí te protegen, te van a bajar los impuestos, vas a generar mucho más empleo. Tú dices, yo lo voy a poner aquí porque aquí es donde me va bien. Entonces son de sentido común, son cosas de sentido común que yo digo que si allá también tenemos que apuntar, porque a veces por temas ideológicos perdemos el norte de lo que es el sentido común. El sentido común estuvo presente en otra parte de su discurso, que tiene que ver con mucho de lo que hemos conversado hoy. Y es que no puede, voy a tratar de recordarlo con otras palabras, me perdona usted. Tranquilo. Pero usted mandó el mensaje de que no podíamos tener una voz preponderante de un ejecutivo que no estuviera en consonancia con las voces de las otras ramas del poder público. Pero yo recuerdo una declaración del doctor Calderón, el secretario jurídico, donde más o menos él decía en un trino, cuando se dio su elección, que no iban a necesitar tanto del Congreso, porque eso se iba a hacer todo a punta de decretos con fuerza de ley y que las reformas ya estaban andando. A veces, como ese decir que no vamos a necesitar tanto del Congreso, da cutupeto. Mire, yo digo que siempre la independencia de poderes, pero en el marco de la colaboración armónica. Y el Congreso de la República, nosotros vamos a necesitar muchas veces del Ejecutivo y ellos van a necesitar de nosotros que somos el Legislativo y muchas veces también los dos vamos a necesitar de las Cortes, ¿cierto? Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Son tres ramas del poder público independientes, pero que deben trabajar de manera armónica. Y en ese sentido, yo le decía al presidente, otra infidencia en la posesión, le decía, presidente, ahí tienes al Congreso, utiliza el Congreso, acude a él. Todo lo que sea para el bien de los colombianos, créanme que se lo van a aprobar. Créanme que se lo van a aprobar. Y entonces ahí es donde yo digo, van a tener que llegar, ¿cómo van a hacer con el Plan Nacional de Desarrollo? Tiene que ir al Congreso. Una reforma tributaria, tiene que ir al Congreso. Si la propuesta del gobierno americano tiene per se la presencia de tropas, tienen que ir al Senado de la República de los Colombianos. Y así sucesivamente. Es que, ¿por qué vetar una función constitucional? Si ahí está la constitución política, y acudan al Congreso. Si, por ejemplo, al gobierno le interesa que los medicamentos lleguen a la puerta de la casa de los colombianos, tiene que ir al Congreso de la República. Y así sucesivamente. Hay muchos temas y eso no hay que tenerle ni temores, ni bemoles, ni nada de eso. Es trabajar en equipo. ¿Cuál es su equipo de fútbol? A ver, yo soy Samario. Ajá. Me gusta la Unión Magdalena. No es que nos esté yendo muy bien y eso es más de sufrimiento, pero uno... Mi amigo Daniel Samper dice que él sufre mucho con Santa Fe, pero los del Magdalena sí sufren. No toca pesado. ¿Y entonces le hace fuerza a quién? Pero me gusta el fútbol europeo. Me gusta el buen fútbol. Hombre, esos partidos Real Madrid-Barcelona de hace diría yo, 6, 7 años atrás, impresionante. Esos movilizaban a todo el mundo, paralizaban a todo el mundo cuando jugaban un clásico.
la época de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Xavi, de Iniesta, de Ronaldinho, impresionante. Y mucha gente dice, ¿y el mejor jugador del mundo? Que Messi, que Ronaldo. Yo digo que Ronaldinho Gaucho, muy indisciplinado, pero si hubiese sido más juicioso, no lo destronaba nadie. La magia, a mí me gusta el fútbol de magia, de pasión, y eso es lo que representa a Ronaldinho. Feliz en el terreno de juego. Muy puntualmente, ¿qué pensó de la hidratación en el Mundial? Hombre, las pausas. Con esas temperaturas, yo creo que era necesario. Era necesario. Sobre todo para el billete infantino. No, pero yo digo que... La FIFA. Yo digo que es necesario porque un deportista de alto rendimiento con esas temperaturas le tocaba... Y esa cantidad de equipos y los que proponen para el siguiente Mundial que prácticamente no se va a quedar nadie por fuera, ¿no le quita un poquito de encanto del Mundial? Yo creo, ahí hay que ser un poquito más riguroso. Yo creo que le baja la competitividad porque no va a tener que forzarse en unas eliminatorias para poder alcanzar y llegar a un Mundial. Y un Mundial, como lo dice su palabra, es la élite del fútbol y ahí deben estar los mejores del mundo que se preparen durante mucho tiempo. Son 4 años prácticamente de preparación para poder ir a un Mundial. Entonces, si usted abre mucho el abanico, yo creo que se va a perder como el encanto de esas eliminatorias que apasionan a todo un pueblo. Yo digo que hay 2 pasiones, el fútbol y la política. Eso, todo el mundo se cree político y todo el mundo se cree director técnico cuando Hasta estamos... ahora usted ha marcado más goles en la política que en la cancha del fútbol. Yo jugué mucho fútbol. ¿Sí? Sí, yo jugué ¿Troncazo? mucho fútbol. Hombre, Gustavo, a mí Dios me regaló, y yo le voy a contar, yo solo tengo una frustración en la vida, no haber sido jugador de fútbol profesional. Yo le pego bien al balón con ambas piernas, soy ambidiestro. Muchas veces me decían, pero ven acá, usted es izquierdo, usted es derecho. Y ni yo sabía, porque a veces le pegaban más duro con la zurda, a veces le pegaban más duro con la derecha. Hubiera podido ser del pacto histórico, si no, era bueno con la izquierda y con la derecha. No, el centro. Y de verdad, y bueno, usted me ve así, pero yo hasta los 34, 35 años Dale. pesé 60 kilos. Era muy delgado, corría muchísimo. El fútbol para mí es una pasión y no me va a creer. Yo muchas veces me levanto, sueño que estoy jugando fútbol, que estoy en un terreno de juego, que estoy en un mundial. Y a veces me siento al frente del televisor. En este mundial, le confieso, no lo vi mucho. Ajá. Pues estaba dedicado a este tema y a tratar de ser el presidente del Congreso, que al final se me dio, del Senado. Y no vi mucho los partidos, pero yo a veces me siento en un televisor y yo veo jugar y yo digo, yo hubiese podido estar ahí. Está en un juego, le deseo lo mejor, pero está como director técnico del Congreso. Le tiene que ir muy bien. Muchas gracias, presidente, por venir. Gustavo, perdóname y que aguantar tanta pero me quedo con una inquietud. A ver. ¿Por qué le dicen ratón en su casa? Uy, esto no lo vamos a editar, lo vamos a dejar en honor de la democracia. Pero le voy a contestar, porque mi mujer tiene cara de ratona y yo le decía ratona de novia, ella me dice ratón. Yo también le cumplo, ¿yo? De cariño. Sí, señor. Gustavo, me alegra mucho. Gracias por la confianza. Me la cobró, ¿no? No, hasta luego, presidente. Cositas que uno escucha y a veces se le quedan y yo voy a preguntarle por qué le dicen así. Chao, presidente. Sabía que era cariñoso. Nos vemos. Gustavo, muchas gracias de verdad por recibirme, por darme la oportunidad y un saludo especial a los colombianos. No olviden, estamos pasando por un momento difícil que requiere del corazón grande de los colombianos.